Hola, buenas tardes queridos estudiantes, ¿cómo les va? En esta oportunidad la intención es poder trabajar con ustedes los textos que tienen, hacer una apertura, los textos que tienen para trabajar en esta primera y segunda unidad. Sería como una especie de teórico coloquial acerca de estos textos. Pero fundamentalmente para poder comprender los contenidos más profundos y la visión que quisimos darle con la profesora Marcela Ergas a esta primera unidad cuando pensamos en los primeros organizadores teóricos de la psicosociología en la actualidad. Ustedes van a ver que en el campus virtual hay un trabajo práctico 1 que tiene que ver justamente con esto, con pensar los organizadores teóricos de la psicosociología hoy, y es pensarnos en este tiempo de pandemia. Algún ejercicio de esto habíamos hecho al comienzo, cuando trabajamos los textos de lo grupal, y ahora, después de la conversación que tuvimos, hicimos este cambio de volver a la unidad número 1. Esta unidad número 1 nos invita a pensar acerca de lo psicosocial y cómo se va configurando este objeto. Pensar en lo psicosocial es pensar, no es pensar en una disciplina, sino en un campo de problemáticas. Van a tener una ficha de circulación interna que vi que Lucía no la había subido al Face, así que la voy a subir en el día de mañana. Hoy estuve revisando el Face y lo que tienen allí en comparación con el campus. La ficha se llama ficha de circulación interna, que es esta. Es una ficha bastante viejita, y que la hicimos junto con la licenciada Susana Álvarez, que fue la primera JTP que tuvo la cátedra. En esta ficha de circulación, lo que trabaja la ficha es en parte lo que yo les voy a contar ahora, junto con los textos de Ana María Fernández, de Aldo Shelmenson, Robert de Boer y Lidia Fernández, para que luego lo puedan vincular con los videos. Entonces, vuelvo a repetir, la ficha vincula luego con los textos, parte de los textos de esta primera unidad. Goronowski, Ana María Fernández, van a tener el video de Ana María Fernández y el video de Cornelius Castoriadis, que profundiza en las categorías que Ana María Fernández plantea. El texto de Shelmenson y el texto de Schwarstein y de Robert de Boer. Pensar en la psicosociología como un campo de problemáticas nos remite, esta unidad es una unidad eminentemente epistemológica. Pensar a la psicosociología desde este lugar nos remite a pensarla como un campo de fuerzas, como en la física, ¿no? Como fuerzas que se oponen entre sí. Y en ese choque y en ese interjuego es lo que Kurt Lewin denominó, y que luego retoma Blecher, esa direccionalidad denominó dinámica. La dinámica es el movimiento, digamos, de un conjunto de un conjunto creciente, digamos, sería de fuerzas de un sujeto, un grupo, en relación con la institución de la cual, o la interacción, en el caso del sujeto con el grupo, o del grupo con las instituciones de las cuales forma parte. Y entonces se habla de una mayor dinámica en función de las posibilidades que tiene este sujeto de captar las dificultades en función de, para ustedes sería la línea que el sujeto tiene en relación a las funciones o las misiones que ese grupo o esa institución tienen, ¿sí? ¿Por qué es importante plantear esto al inicio? Porque ustedes van a ver que una de las primeras preguntas que nos hacemos en el marco de
de pensar qué es la psicosociología o qué es la psicología social, que son diferentes, ¿no? Hay un autor que va a marcar profundamente la diferencia, que es muy leve. Ustedes van a ver que hay como dos disciplinas que convergen, por un lado la psicología y por otro lado la sociología. La psicología para pensar la construcción psíquica del sujeto y del grupo, ¿no? Entonces, hay textos como el de Caes, que vamos a ver ustedes ya lo tienen allí en lo grupal, que plantea el sujeto del grupo y el grupo del sujeto, donde lo que se piensa es justamente cómo es este aparato psíquico grupal. La diferencia entre pensar una psicología individual, pensándola como el estudio de las conductas, por decir una definición muy general, a una psicología social que tiene que ver con pensar al sujeto en lo grupal y a las interacciones que se dan en el marco de este grupo, es sustantiva para poder pensar las preguntas que Ana María Fernández en el texto que ustedes tienen allí, Tiempo histórico y campo grupal, se va a hacer. Entonces, Ana María Fernández, en esta ficha nosotros retomamos a Pichon-Rivière, que ustedes lo vieron en Psicología Social, con el ecro-pichoniano, que es el esquema conceptual referencial, operativo y operativo. Y en esta ficha recuperamos allí el ecro, para poderlo vincular y articularlo básicamente con la categoría de imaginario social. ¿Cómo se articula el ecro con la categoría de imaginario social? Que va a plantear Ana María Fernández. Por un lado, tanto para Pichon-Rivière como para todos los institucionalistas que vinieron con él, después de él y con él, es importante pensar que este ecro fue pensado en instituciones de la salud y no de la educación, ¿sí? El objetivo del ecro era pasar de un estado de enfermedad a un estado de salud. Y esto fue ampliamente trabajado por Blecher, que fue maestro de Pichon-Rivière, y luego por el maestro Ulloa. ¿Por qué es importante tener en claro esto, el ecro? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para pensar la figura que tenemos nosotros dentro de los grupos en nuestro lugar de coordinadores, en esta coordinación formal, y por otro lado, formal y asignada, ¿no? Tanto en grupos de recreación como en grupos de formación. Y por otro lado también nos sirve para poder pensar las interacciones entre los sujetos y los fenómenos psicosociales. Fenómenos que, como va a decir Ana María Fernández en este libro, a partir de la pregunta ¿qué es lo que mantiene unida a la sociedad?, ella va a decir que estos fenómenos se van a trasladar, digamos, a través de esta pregunta, a través del lenguaje, de los mitos que organizan a la sociedad, del lenguaje y cómo se va construyendo el significado, y en consecuencia lo que las sociedades modernas llamamos el imaginario social radical y efectivo. ¿Cómo se vincula el ecro-pichoniano con este imaginario social radical y efectivo? El imaginario social, en términos de Ana María Fernández, pero también en términos de Cornelius de Castoriadis, es aquello que reproduce, de algún modo, aquello que para la sociedad tiene sentido, ¿sí? Son visiones, son representaciones que tienen que ver con el orden del imaginario, que se hacen real al momento de pasar a la acción. Por ejemplo, un ejemplo de este imaginario social radical efectivo para la sociedad argentina de hoy es pensar, significar la salud como un bien, ¿no? Y quedarnos en casa con el símbolo. Entonces ahí vamos a un símbolo, al lenguaje simbólico. En casa, nos quedamos en casa, estamos bien. Ese símbolo representaría aquello que el poder, en este caso que el poder nacional, que el poder del gobierno,
que el poder de la mayoría de la población que votó a este gobierno, pero también de la población mundial, considera que es bueno y saludable para esta población. Frente a una pandemia, la única posibilidad, y frente a la dificultad de encontrar una vacuna, la única posibilidad que tenemos de estar bien, saludables, es quedándonos en casa. Entonces, ahí con ese símbolo, con este ejemplo, quiero mostrarles cómo el imaginario social se va produciendo y se va reproduciendo para ser instituido por la sociedad que le dio origen. En este caso, bueno, empezamos en Europa y Argentina adhirió no solamente a este formato de quedarnos en casa como un modo de que no se propague la pandemia, sino con un símbolo que es la casita y el color celeste que representa al gobierno de la República Argentina y a los colores de nuestra bandera. ¿Queda claro entonces allí qué es entonces el imaginario social? Vuelvo a decir que el imaginario social se instituye por medio de las repeticiones que se dan a través de nuestro lenguaje. Entonces, vayamos a Ana María Fernández, si lo tenemos claro, y buscamos en Ana María Fernández, en el segundo capítulo, ¿sí? En la página, ya les digo, para que me vayan acompañando en este teórico. A ver, vamos a buscarlo. La página 69, cuando Ana María Fernández plantea que este imaginario social consolida y reproduce las producciones que le dan sentido a la sociedad. Y por otro lado, esto se hace, esta reproducción, como muy bien les decía, a través del lenguaje, también se hace a través de las normas valor, que le dan sentido a la sociedad. Un valor, digamos, sería la salud, en el ejemplo que estábamos dando antes, y la norma son los DNU, los decretos del Gobierno Nacional, que la presidencia saca o el gobierno de la provincia del Chubut para permitir la circulación o la no circulación entre las ciudades. Queda claro entonces cómo se va reproduciendo. Esta reproducción del imaginario social siempre es así, solamente así, a través del lenguaje. ¿O hay otros modos?, se pregunta Ana María Fernández. Bueno, sí, hay otros modos. A través de la coerción o a través del consenso. Esto es, a través del poder. El poder y el imaginario están vinculados, están articulados. Se van a quedar en casa porque adhieren, porque yo quiero que se queden en casa, porque adhieren a la salud como un valor significativo para esta sociedad, o se van a quedar en casa porque la policía no va a permitir, las fuerzas del orden no van a permitir que ustedes pasen de Puerto Madryn a Trelew. Entonces ahí lo que hace el poder instituido es utilizado ya no por la vía del consenso, sino por la vía de la fuerza. Queda claro, el poder puede ser utilizado por la vía de la fuerza o la violencia, por el discurso que ordena, nos quedamos en casa porque estamos bien, o por el imaginario social que se construye. El poder se ejerce, y en tanto ejercicio del poder se ejerce entonces y se va reproduciendo y repitiendo a partir de las palabras que le van dando y le van otorgando sentido. Es importante tener claro que que el poder es conseguido de este modo para Ana María Fernández y para Cornelius de Castoriadis. Ustedes van a tener allí un video. Él va a ser muy claro. Cornelius de Castoriadis es el autor que toma o retoma a Ana María Fernández. No vamos a leer ese libro, pero sí van a ver ese video. Entonces yo les propongo que luego de esta introducción teórica vayan a Ana María Fernández
lean Ana María Fernández a partir de la página 69 para poder ver la categoría de imaginario, para poder ver la categoría del poder y para ver cómo este poder se instituye, pero a su vez es instituyente. Cómo este poder de quedarnos en casa se transforma en instituyente, por ejemplo, saliendo de casa para hacer una manifestación a partir de lo que ocurrió en Rosario la semana pasada, cuando no pudimos encontrarnos. Yo vi imágenes de manifestaciones en la ciudad de Rosario donde no se respetaba, por supuesto que no se respetaba el distanciamiento social preventivo y obligatorio por Vicentín, por la expropiación del gobierno nacional con esta empresa, por lo menos con enunciación que el gobierno hace respecto de esto, ¿no? Todavía estamos en conflicto en relación con esto. Pero voy poniendo ejemplos claros de la realidad concreta hoy que aparece en las noticias para que tengamos claro cómo es esto. Entonces la pregunta acá sería pensar cómo sería entonces este imaginario social, ¿sí? En el ejercicio de nuestra profesión. ¿Cómo sería el imaginario social en el ejercicio de nuestra profesión y cómo sería, voy a correr un poco acá la luz, es muy grande, y cómo sería entonces este imaginario social a nivel de aquello que se instituye y aquello que se desinstituye y se transforma en instituyente. ¿Y cuál sería entonces el lugar del grupo allí? Esto, aunque lo vamos a ver en la unidad de lo grupal, es importante que ustedes se pregunten cuál es el lugar del sujeto y cuál es el lugar del grupo en esta acción instituida e instituyente. Yo acá simplemente quiero presentarles, solo a modo de presentación, a otra autora que no es Ana María Fernández, sino que es Lidia Fernández, que va a plantear que en la próxima unidad, justamente, que eso que se instituye, solo esto digo, para que lo articulemos con la próxima unidad, esto que se instituye parece ser que son las instituciones. Entonces, estos valores que son significativos a una sociedad en un determinado momento, se transforman en normas, valor, ley y se constituyen en instituciones. Pero para que un grupo o un conjunto de sujetos constituyan estas normas, valor y que esto se constituya en una institución, lo que va a plantear Lidia Fernández, lo que plantea Lidia Fernández es justamente la singularidad de la institución. En el caso de la educación o de la universidad es educar, la escuela educa. El hospital como institución se supone que sana. Hay agentes allí que hacen y transforman esta realidad. Ahora, podemos hacerlo en forma instituida o podemos hacerlo en forma instituyente. Por ejemplo, una acción instituyente en un hospital hoy sería, si hay una normativa de que no hay aplicación de plasma para todos los sujetos, sino solamente para algunos, una acción instituyente de un médico sería aplicar plasma en un paciente muy gravemente enfermo de coronavirus, a pesar de que esta no haya sido la dirección del hospital. Me estoy refiriendo a un hospital privado, ¿no? Una clínica privada. En el ámbito público sabemos que las normativas se rigen por lo que plantea el Estado Nacional. Pero en el ámbito privado, dependiendo de la obra social de cada uno, puede ser que alguien pueda salvarse a partir de la terapéutica de la aplicación del plasma, de la aplicación de los corticoides, que pareciera ser que es lo que regenera los radicales libres y las defensas que el organismo necesita para salir de la situación de opresión que le configura a nuestro organismo la enfermedad. Pero bueno, una acción instituyente sería de un médico tomar esa decisión
más allá de la directiva de la gerencia o de ese grupo empresario en esa clínica. El poder se regula mediante dispositivos, y los dispositivos del poder son una condición del funcionamiento de las instituciones. La legitiman y la enuncian, ¿sí? A través de lo que decíamos recién, las normas valor, sus reglamentaciones y sus funciones. Acá es muy importante para Ana María Fernández, entonces, y lo va a ser después para Lidia Fernández cuando veamos la unidad de instituciones. Entonces es muy importante para nosotros la categoría del lenguaje. Las palabras nominan cosas. Y eso que nominamos, esas cosas que nominamos, los objetos o las representaciones que nosotros nominamos tienen un sentido y un significado. La pregunta es, ¿tienen un sentido y un significado o el mismo sentido y el significado para todos? ¿Esto es así para todos o para algunos? ¿Y por qué sería de este modo? Por otro lado, decíamos que Ana María Fernández va a trabajar una categoría que es lo instituido y lo instituyente, ¿no? Entonces decíamos cómo este imaginario social se va convirtiendo en instituido a partir de las normas valor, y si esto que está instituido a través del lenguaje es igual para todos, y si esto que es instituyente, como esta acción del médico, se transforma de este modo para todos. Y acá lo que Ana María Fernández va a plantear, y yo quiero que ustedes presten atención, es, a ver si lo tengo por acá, es la génesis de sentidos, ¿sí? Génesis de sentidos que tiene que ver con, a ver si lo tengo por acá, quiero mostraros un gráfico. Génesis de sentido es un gráfico que yo me hice para que ustedes poder mostrarles en este momento. Bueno, lo van a ver en el PowerPoint, pero no puedo compartir pantalla en este momento porque no tengo la computadora, estoy con el iPad porque se me rompió el cable, pero estoy buscándolo. Pero sería algo así, ¿no? A ver si lo encuentro en una página. Es algo así. ¿Cómo se van dando estas determinaciones y cómo se van construyendo estos sentidos? Por un lado, tenemos aquí abajo al sujeto, o aquí adentro el sujeto, ante una determinada situación que va a significar, este sujeto se organiza grupalmente y esta organización va a configurar las instituciones. Ahora, esto que ustedes ven acá en formato simple va a tener una circulación con el lenguaje y a través del dispositivo del poder. Que ya dijimos que es por la vía del consenso o por la vía de la coerción, de la violencia, de la fuerza física o del consenso a través de la norma, ¿sí? Y de su funcionamiento, tanto en los grupos como en las instituciones. En el PowerPoint que yo les voy a nominar el día viernes a las 17, viernes a las 17 horas, sí, porque a las 19 horas viernes a las 17 horas tenemos la clase. Igual se los voy a poner en el Face. Tengo que acordarme, sí, bien. Entonces, ¿qué van a plantear este conjunto de autores? Estábamos con Ana María Fernández, y ahora vamos a pasar a 2 o 3 autores que ustedes tienen allí, que lo tienen en la unidad número 1, pero también lo tienen en la unidad número 2,
tienen, junto con Ana María Fernández, van a leer a Massenad, van a leer a Blecher, van a leer a Fernández Lidia, van a leer a Woronowski y van a leer a Kaminsky. Y se van a preguntar qué es lo que enuncia el campo de problemáticas, el objeto de la psicosociología. También bueno, no me estoy acordando el nombre del autor, no es solo Schwarzenegger y Schelmenson. ¿Qué es lo que enuncia? Vuelvo a formular la pregunta. ¿Qué es lo que enuncia el objeto de la psicología social y de la psicosociología? Ya me acordé. Massenad. Jean Massenad va a plantear específicamente, particularmente la escuela francesa, la denominación de psicosociología, ¿sí? Para distinguirla de la psicología social, particularmente. Sería como una especialización dentro de una especialización. Por eso hablamos de campo de problemáticas. Uno de los autores que ustedes van a trabajar allí es a Gregorio Kaminsky, a José Blecher, estoy recorriendo los autores, a Lidia Fernández, ya lo dijimos, a Mendel, a Jean Massenad, a Castoriadis, que lo van a ver en el video, pero también en Ana María Fernández, y a Ana María Fernández en lo particular. Entonces, estoy como haciendo una síntesis de los textos para que ustedes después los busquen en el formato que más les interese, ya sea en el PowerPoint o en los textos para leer. Ustedes piensen que los textos, ustedes eligen aquellos textos que más les interesen y en el grupo o en las parejas se van distribuyendo el armado de las fichas. La ficha es importante porque la ficha produce la lectura individual, produce un resumen y ese resumen produce, yo les puse ejemplo de ficha, produce un esquema. Esquemas como estos, ¿sí? O esquemas como estos. Hay estudiantes que no pudieron pasar las fichas en computadora y las han entregado así. Tengo para mostrarles, les traje de todo tipo y color. A ver, aquí hay otro. Son mapas conceptuales, ¿sí? O son esquemas. Más bien son esquemas. El mapa conceptual va planteando también relaciones recíprocas entre los conceptos. Bien, entonces sería válido que ustedes hagan una ficha con el resumen de lo que dice el autor, por ejemplo, Gregorio Kaminsky, y yo, Ana María Fernández, y que luego, producido esto, por ejemplo, establezcan para Ana María Fernández un esquema semejante a este. Digo semejante porque esto lo hizo una compañera de ustedes aquí en Comodoro Rivadavia. Estoy pensando si justo tomé a Ana María Fernández y estoy viendo en esta ficha de la compañera a ver si me queda algún concepto por desarrollar. Sí, dentro de lo que es el imaginario social efectivo y radical, y que esto se condice con el efectivo con instituido y el radical con instituyente. Yo hablé del imaginario instituido y instituyente, y puse ejemplos, pero no desarrollé la categoría de lo efectivo y lo radical. Lo efectivo sería la narrativa que mantiene unida a la sociedad. Por narrativa entiéndase este relato, este conjunto de relatos que mantiene unida a la sociedad. Y esto es el imaginario social en sí, ¿no? Cuando vean el video de Cornelio de Castoriadis, esto les va a quedar muy claro. Y el imaginario radical es el instituyente,
y tiene que ver con estos nuevos organizadores, estos nuevos sentidos que le doy a esto que estoy organizando a partir de lo que estoy viendo, que tiene sentido para mí y para mi grupo. Y esto, Cornelius Castoriadis va a plantear que estos nuevos organizadores de sentido se dan a través de las prácticas sociales, ¿sí? De las prácticas de los sujetos y de los grupos, socioculturalmente determinadas, históricamente también determinadas, diría yo. Entonces, tenemos por un lado el poder, que se traducía en esta reproducción en este escenario de fuerzas antagónicas, el poder que se ejerce por la vía de la fuerza o la violencia, por el discurso del orden o por el imaginario social, este imaginario social que nos interpela y que se va traduciendo a partir del lenguaje. Por eso es muy importante que cuando ingresamos a una institución veamos cuál es el lenguaje que está escrito en las paredes, ¿sí? Estamos en mi casa y uno podría decir, bueno, ¿qué es importante, ¿no? En esta institución, familia de la profe, ¿no? Y vean estas frases, o vean aquella otra, o podríamos ver allí. Estas frases, que se las muestro, dan cuenta de lo que tiene sentido y significado para mí y para mi familia. Les pongo este ejemplo para que ustedes en este video, sin la interacción de ustedes, pero en este video, puedan pensar cuando digo viniste a ser feliz, no te distraigas, o me quedo a tu lado, ¿sí? Cuando elegimos ese almohadoncito, o cuando elegimos aquellos cuadros, ¿qué estamos diciendo? O cuando decimos follow your dreams, ¿qué decimos? Follow your dreams. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué es significativo y cuál es el sentido que organizador para esta familia? La familia Acosta Segovia. Bien, les doy una pista. Este espacio lo compartimos con mi hija. Es mi sala de estudio, como verán, pero lo compartimos con mi hija, ¿sí? Así que bueno, solamente eso. Bien, quedó claro entonces. Ana María Fernández, Cornelius Castoriadis, vemos el video, escuchamos esta introducción teórica, leemos el texto de Ana María Fernández, vemos el video de Cornelius Castoriadis y vemos también el video de Ana María Fernández. Vamos a ver qué resulta de todo eso. Hacemos las fichas, ¿sí? Esas serían como las tareas. Las fichas se pueden hacer individualmente, en parejas o en grupos, y las vamos haciendo circular entre nosotros. Todos no tenemos que leer todo, sino que lo que circula es la ficha, el resumen y el esquema, ¿sí? Para que a fin de año, cuando trabajemos el informe final, el ensayo final, tengamos la posibilidad de armar un marco teórico que ya esté trabajado por todo el grupo. ¿Se entiende? Ese es el sentido didáctico de la ficha. Bien.